Tuvimos el privilegio de estar en Guadalajara y pude compartir el evangelio con familia, ¿verdad? Personalmente, por texto, y luego les mandaba texto y le digo, cuando te vea vamos a hablar de esto, y gracias al Señor que fuimos útiles. Y fue mi oración y siempre es cuando salgo. Le digo, Señor, donde vaya, que sea útil en tus manos. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de aprender esto, que Pablo nos enseña que no nos demos por vencidos, ¿verdad? Él dice, yo siento que mi tiempo se acaba, pero ¿sabes qué? Le voy a seguir dando. Y miren, desde el momento que Pablo tuvo ese encuentro con Jesucristo, entendió que Dios ya lo había apartado para que llevara el evangelio al mundo. El día que Dios nos salvó, ya nos dio la bendición de conocerle y nos dio la tarea de llevar el mensaje al mundo. Eso es importante, hermano. Miren, yo les voy a decir, yo tenía 9 años cuando yo escuché del evangelio por primera vez, ¿verdad? Una señora llevaban un trailer chiquito y ahí nos daban estudios bíblicos. Yo tenía 9 años cuando me enfermé, fui al hospital 7 meses, estuve en el hospital y ellas me visitaban y hincado en la cama, a los 10 años yo recibí a Jesús. Saliendo del hospital no volví a escuchar nada del evangelio. Tenía yo aproximadamente 27 años cuando fui a un estudio bíblico y cantaron, Cristo me ama. Cristo me ama, yo lo sé, su palabra, y que lo estoy oyéndole, wow, ¿sabes qué? Yo era niño cuando escuché eso. Y saben que eso que dice el Señor, que su palabra no regresa vacía. Ese esfuerzo que ustedes hicieron de compartir el evangelio en estas criaturas, en estos jóvenes, va a dar su fruto a su tiempo. Y de algo que usted dijo, algo que usted enseñó, algo que usted ayudó, a su tiempo va a dar fruto. Acuérdense que dice el Señor que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso debe de darnos gusto. Y Pablo sabía lo mismo, los años que él duró predicando, enseñando. Dice, ¿y saben qué? Yo sé que mi tiempo se acerca. Pero Pablo estaba convencido que ese Jesús con el que tuvo el encuentro era el Mesías prometido, era el Salvador del mundo y era el Cristo esperado. Él ya lo sabía porque todo eso le manifestó Dios mismo cuando se convirtió. Entonces, con facilidad, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso es poder tener ese sentir. Pero ¿saben qué? Ese sentir lo tiene una persona que está vendida a Cristo. Una persona que su vida es Cristo. Veníamos escuchando un canto ahí en el radio. Eres mi ¿qué? No, eres el sol en mi ventana y eres mi universo. Eres mi universo y wow, ese canto, hermanos, a mí me pega. Desde el momento que despierto, todavía acostado, abro los ojos y digo, ay, bendito Dios, gracias. ¿Qué más puedo decir? Gracias. Porque yo sé que Dios es mi universo y todo lo que hago desde que despierto hasta que me acuesto tiene que ver con Dios. Y hermano, yo no cambiaría mi vida por nada. Yo me gozo, yo salgo, yo me aseo. Mira, comí cosas que ni sabía que existían. Me encanta, pero ¿saben qué? Toda mi familia, si nos juntábamos 12, si nos juntábamos 14, todos, aunque ellos no están impuestos, yo les decía, vamos a orar. Y ellos ya sabían, ya todos agachaban la cabeza, otros se querían sacar el bocado de la boca, no, pero yo daba gracias porque yo sé quién soy, yo sé quién es mi Dios. Pablo, él estaba vencido por completo. Él dijo así, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ese debe de ser nuestro sentir. La Biblia no es un libro hermoso, la Biblia es la palabra de Dios. Y dice la Escritura que la Biblia es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Esa es la palabra de Dios y nosotros tenemos que entender eso. Ahora, nuestro pasaje está muy interesante. Comienza Pablo diciendo, yo ya estoy para ser sacrificado. Wow, está tremendo esas palabras. Él sabía que su tiempo ya venía a su fin, ¿verdad? Él ya sabía que un día ya pronto iba a estar en la presencia de Dios. Y por eso está animando a Timoteo que se esfuerce y que comparta su fe. Y le dice que se debe tener ese buen ánimo a tiempo y fuera de tiempo. A veces nosotros pensamos que venir a la iglesia es ser cristiano. Aquí venimos con un propósito, alabar el nombre de nuestro Dios, porque solo Él es digno de alabar. Y venimos a aprender. Tenemos escuelas para niños, para jóvenes, tenemos predicaciones, venimos a aprender y lo que estamos aprendiendo lo aplicamos. Pero ahí no termina mi compromiso con Dios. Nunca nos salvó para venir a sentarnos en un templo. Nos salvó para que nos preparemos para salir y hacer su voluntad. Él dijo así, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, así con esa autoridad, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Pablo entendió eso. Él anduvo en Asia Menor, anduvo en Grecia, en Italia, donde quiera, porque fue su llamado de llevar el evangelio. Quizás usted y yo no podemos ir a esos países, aquí y allá, pero ¿saben qué? Al otro lado de la calle hay gente sin Cristo. ¿Sabe que su familia hay muchas sin Cristo? En Guadalajara hay muchas sin Cristo. Yo compartiendo el evangelio rodeado de imágenes, pero más poderoso es nuestro Dios. Entonces, hermanos, aquí está animando a tiempo y fuera de tiempo tú tienes que compartir tu fe, porque vendrán tiempos cuando no van a oír la sana doctrina. Y hermanos, yo creo que esos tiempos ya están aquí, no tenemos que esperar mucho. Miren, ahorita lo que rifa es el evangelio de la prosperidad. ¿Se fijó? Lo que rifa. El evangelio de la prosperidad. Miren, estaba yendo una mujer sinvergüenza en la televisión que se dice pastora y dijo estas palabras: usted va a medir el amor de Dios que está en usted por el tamaño de ofrenda que usted dé. Traía $1, yo dije, y ya. Hermanos, es una mentira de Satanás. No tiene nada que ver. Y luego sigue y dice, ¿y saben qué? Lo que usted dé, Dios se lo va a multiplicar. Pues ¿qué Biblia está hablando ella? Yo no veo eso en la Biblia. Yo estaba viendo el otro día que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si yo diezmo, lo diezmo de todo corazón, porque amo a Dios y no porque estoy esperando prosperar, porque estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, si diezmo, si doy ofrenda, lo damos de corazón, sin medir cuánto Dios va a regresar, porque Dios nos ha dado todo ya. Todo, ¿verdad? Entonces, vendrán tiempos cuando no van a sufrir la sana doctrina, ¿verdad? La música cristiana, hermanos, hay una tan hermosa que en verdad, pero hay tanto malvado que ha hecho un negocio sucio de la música de Dios. Componen canciones que tengan ritmo y que tengan palabras que no son bíblicas, pero a la gente que no lee Biblia los traen todos confundidos. Hay, hermanos, grupos unitarios que niegan que la Trinidad, que solamente Dios es Jesús. Hay grupos que guardan ciertos días y eso me preocupa a mí por esta razón. Porque dicen, la salvación es por medio de la fe en Jesucristo,
Pero el sábado no hagas esto, no tomes café, no comes carne de puerco, no hagas esto y el otro, como si no fuera suficiente el sacrificio de la cruz de Cristo. Entonces, estas religiones se están propagando por donde quiera, los testigos de Jehová, los musulmanes, aquellos grupos que están vendidos a la idolatría, todo esto, hermanos, nada de eso es bíblico. Nosotros tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios y solamente en la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando vengamos a la iglesia, al estudio miércoles, traiga su Biblia o véalo ahí, son textos bíblicos, que estemos predicando la verdad, la palabra de Dios solamente. Si no está en la Biblia, usted diga, oiga, eso no es bíblico. Tenemos que estar seguros que lo que estamos aprendiendo sea Biblia. Y hermanos, no seamos flojos. Abra su Biblia. No vaya a ser como los de la iglesia aquella que leen Biblia nomás los domingos. Usted no. Aunque sea poquito, abra su Biblia y lea un párrafo, un capítulo, léalo y medítelo y sobre todo vívalo. ¿Ok? Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre verlo ganado todo si al fin pierde su alma? No, hermanos, la Biblia es primero. Y luego llega Pablo y dice, he peleado la buena batalla. Él sabía que su tiempo se acercaba para partir, pero dice, ¿sabes qué, Timoteo? He peleado la buena batalla. Me encanta, ¿verdad? Y hermano, debemos entender que estas luchas, estas batallas que hay en la vida, no son contra la gente que nos rodea. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿verdad? Esa es nuestra lucha, no con otras personas. Y yo sé que Satanás usa a las personas para tumbarnos, para hacernos flacar, para poder revolcarnos. Y hay gente que se deja porque cree que esta persona me está atacando y no es. Hermanos, porque mi lucha no es con carne ni sangre. Y el Señor nos anima también, ¿verdad?, a que estemos preparados, porque Pablo sabía que las luchas no eran así, ¿verdad? Pero porque sabía, perdón, aquí me brinqué uno. Okay. Pablo sabía que en ningún momento estuvo solo en sus batallas. Saben, hermanos, que a veces nosotros sufrimos mucho porque entramos en situaciones difíciles sin clamar a Dios. Entramos en situaciones donde hay problemas, donde hay cosas que no entendemos sin clamar a Dios. Y yo leo en la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hermano, yo cada paso que doy, yo clamo a Dios. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que mi Dios es real. Y yo sé que cuando yo hablo con Él, Él me contesta. Quizás no como yo quiero. Quizás no como yo lo espero. Pero la respuesta de Dios es sí, no o espérate. Pero contesta. Entonces Pablo sabía que la batalla era espiritual. Miren, nosotros podemos tener esta confianza que Dios está con nosotros como Pablo. Él dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué podemos decir? Si Dios está a mi lado, ¿quién contra mí, verdad? Y luego sigue y dice, ¿quién acusará los escogidos de Dios? Perdón. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Verdad? Si tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya fuimos lavados por la sangre, ya somos perfectos ante los ojos de Dios. ¿Y quién nos va a acusar? Y hablando de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién va a poder con nosotros sabiendo que a la diestra de Dios Padre está Jesús? Y Él es nuestro poder y Él es nuestra esperanza. Yo sé lo que dice al último, está tremendo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y viene una lista: tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y fíjate lo que sigue, ¿ok? Dice en Romanos 8:37, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿sabe cómo va a vencer usted? Creyendo. ¿Sabe cómo va a salir victorioso de cualquier problema? Creyendo. Porque si entramos con dudas, titubeando y será o no será, así va a ser nuestra respuesta. Pero si decimos en el nombre del Señor y le entramos, hay victoria para nosotros. Y mire, en Josué 1:5, aquí Jehová Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! ¿Lo creen? Yo lo creo, hermanos. Yo tengo muchos años y el Señor ha estado conmigo. He estado en las buenas y en las malas. He estado en lo divertido y en lo peligroso. Y miren, aquí estamos todavía. Por la gracia de Dios, nadie te podrá hacer frente. Una vez más, tenemos que creerlo, si no, no vamos a tener nada. Mire, así como Pablo confió en nuestro Dios, hermano, así debe de ser nuestra confianza. Plena, completa y directa a Dios. Estaba viendo en 2 de Samuel 17:45, ahí vamos a ver al rey David. Ya les andaba a los judíos esta vez, ¿verdad? Y los filisteos los tenían ya atrapados y ya no sabían qué hacer. Y salía un gigante todas las mañanas y se burlaba con el pueblo de Israel. Y el rey David dice, oye, pues allá en mi casa a los leones y a los osos yo les doy en la torre, ¿verdad? Y él se enfrenta con una onda. Con una onda se pone enfrente de este gigante. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿quién de nosotros no nos hemos enfrentado a los gigantes de la vida? Problemas económicos, problemas con los hijos, en el matrimonio, problemas de salud, estos gigantes que parece que no podemos contra ellos, pero ¿saben qué, hermanos? Si creemos, si tenemos fe, hay que enfrentarnos clamando a Dios y en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y usted va a saborear lo que es la victoria. Usted va a entender lo que es salir al frente de cualquier situación, por más imposible que se vea, porque Jehová Dios está a nuestro lado. Y si usted está caminando conforme a la voluntad de Dios y está viviendo una vida cristocéntrico, téngalo por seguro que la victoria es suya. He peleado la buena batalla, dice el apóstol, ¿verdad? En Efesios encontramos un pasaje también importante para nosotros en nuestras batallas. Efesios 6:11, ¿verdad? Dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Por lo demás, ¿ya entendimos esto? Ya sabemos que la batalla, que las luchas y todo. Ahora, por lo demás, vistámonos con la armadura de Dios.
Y hermano, esta armadura tiene varios componentes. Mire, tiene la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, el reconocer nuestra salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con que podemos vencer en todas nuestras luchas y batallas. Pero tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para poder vencer. Hermano, dice la Escritura así, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, no a quien asustar, a quien devorar, a quien destruir. Hay matrimonios que se están muriendo, pero no buscan de Dios. Tenemos hijos que están perdidos por completo, pero no buscan a Dios. Hay situaciones que si nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, comenzarían a cambiar. Yo he oído testimonios, y ustedes también, de gente que busca a Dios, llega a una iglesia todo quebrado, y cómo Dios va remendando su vida, componiendo las situaciones difíciles, y comienzan a sentir lo que es la paz, el amor, la presencia de Dios en su vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Nadie va a experimentar esto si usted y yo no salimos a compartir nuestra fe. ¿Cómo van a adorar a un Dios verdadero si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si no hay nadie a quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Pues hermanos, Jesús nos envió de ir a ser discípulos. Ahora Pablo dice, no solamente he peleado la batalla, he acabado la carrera. Lo bueno que nosotros no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a cuenta, ¿verdad? Si no, ya estuvimos todos asustados, ¿verdad? Pero el Señor es bueno. Acabamos de celebrar los 84 años de mi cuñada allá en Guadalajara, ¿no? Y todavía está fuerte. Hace 2 años andábamos buscando dónde le íbamos a enterrar. No estoy vacilando, ¿verdad? Y ahora estaban diciendo, no, mi tía nos va a enterrar a nosotros. Y pues bendito Dios, se ve fuerte. Y qué hermoso que cada vez que vamos podemos compartir con ella, ¿verdad? Pero hermano, aquí dice Pablo, yo he acabado la carrera, ¿verdad? Después de que vino a los pies de Cristo, Pablo tomó su cruz y siguió Cristo. ¿Y saben qué? Y comenzó a hacer la obra. Pablo fue pastor, fue misionero, fue encarcelado, fue golpeado, naufragó a medio mar, ¿verdad? Y muchas cosas más por amor a Dios y por amor a los que iban a ser salvos. ¡Qué tremendo! Su trabajo de Pablo no fue solamente porque quería agradar a Dios, que fue importante, pero pensó en usted y en mí, porque desde entonces viene la obra de Él. Y Él la depositó en Timoteo, y Timoteo en otros, y otros en otros, hasta que llegó a usted. Es el mismo mensaje de Pablo el que usted está oyendo hoy. Es el mismo mensaje de Pablo el que me llevó a los pies de Cristo. Ese mensaje lo tenemos que compartir. Porque Pablo amaba a Dios, pero también amaba a los que iban a ser salvos. Y eso debe de ser nuestro sentir. Padre bendito, te amo de todo corazón, Señor. Pero ¿sabes qué? También esta gente que me rodea, la amo. Porque son tus hijos, porque son llamados, y mi responsabilidad es compartir mi fe con ellos. Ahora Pablo es bien sincero, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando dice que tenía luchas en la carne y que a veces quería hacer lo bueno y se encontraba haciendo lo malo? Aquí dice también, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él sabía que estaba todavía en la carne y que había luchas. Estaba él corriendo esta carrera, pero estaba fortalecido con la fuerza de Dios. El consejo de Pablo es que dejemos el pasado y que nos
andamos a lo que sigue, a lo que está adelante, ¿verdad? No dejar que todo lo que vivimos años atrás sea nuestra excusa para no avanzar. Porque sí saben que muchos usan su pasado como una excusa. Ay, hermano, es que usted no vivió lo que yo viví. Gracias a Dios. Pero hermano, es que usted nunca ha pasado por lo que yo he pasado. Gracias a Dios. Y ustedes no han pasado por lo que yo he pasado, gracias a Dios. Pero ¿saben qué? Ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, procedo a la meta, aquel gran llamamiento de Dios. A eso le tiramos, no a lo que fuimos, no lo que pasó en nuestra vida. Hoy es un día nuevo, el Señor así lo dice. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado. He aquí, todo es hecho nuevo. ¿Lo cree? Si lo cree, hoy es el primer día del resto de su vida. Hoy es el día de victoria para nosotros. El día en que Dios va a abrir puertas como no las hemos visto. Y dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos una meta, la perfección. Tenemos una meta de ir quitando todo lo que estorba y ofende a Dios para estar bien con Él. Mientras que traemos el cuerpo, vamos a caer cortos. Pero el día que este cuerpo ya sea puesto en paz, nuestra alma será perfecta como Dios es perfecto. Y dice Pablo, he guardado la fe. Y ahí sí me puse a pensar, bueno, ¿qué fe está hablando aquí, verdad? Y lo dividí en 5 puntos. Pablo guardó la fe en que Jesús es el único camino a la vida eterna. Y él tenía fe, hermano, que si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonar. Y su fe lo llevó a entender que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y su fe lo llevó también que hay un lugar en gloria que Cristo fue a preparar para aquellos que le amamos. Y también su fe lo llevó a entender que la venida de Cristo se acerca. Yo veo las noticias y digo, wow, Señor, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Verdad? Porque a cómo van las cosas, 5 años, 10 años, 100 años, yo no sé, ¿verdad? Ni le hago al cuento ahí de que sé, ¿verdad? Pero Dios sí sabe. Le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a ser todo esto? Miren, mi Padre en el cielo es el único que sabe. Y bendito Dios que nosotros no. Pero ¿saben qué? La tarea que nos dejó, la tenemos que cumplir. Y Pablo lo dice, yo he hecho todo eso, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. O sea que ya que pase todo, yo sé que Dios tiene una corona de justicia para mí. Y eso va a ser hermoso. Cuando habla de coronas y galardones y premios, ¿saben para qué creo yo que son? ¿Verdad? No son para llegar allá a la gloria con una corona y no. Yo creo que ese día, y aguántenme poquito mis loqueras, ¿ok? Yo creo que ese día vamos a llegar en la presencia de Dios y vamos a ver este trono blanco que va a ser increíble. Los ejércitos de los ángeles tocando trompetas, las calles de oro, el mar de cristal. Y dice la Escritura que al llegar allá se van a abrir los libros. Pero se va a abrir otro libro, que es el libro de la vida. Y ahí su nombre va a estar inscrito. Ahí cuando hablen por usted se va a abrir este libro. ¿Y sabe qué es lo que hizo aquí en la tierra? Son galardones, son tesoros, son premios y son coronas. ¿Y sabe qué va a hacer con esas coronas? Cuando hablen tu nombre, Esteban, vas a agarrar esas coronas a los pies de Cristo. Eso es lo que vamos a dar. A los pies de Cristo vamos a poner estos galardones. Qué triste llegar con las manos vacías. Qué triste no tener algo de fruto de la salvación.
Comparta su fe. Que otros conozcan a Cristo. Y esas coronas que Dios prometió para los pies del Cordero. Y será un día glorioso. Ahora entendemos por qué Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ese es el momento por el cual vivo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y concluyo con esto. ¿Estamos preparados para ese gran día? Hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera. ¿Estamos guardando nuestra fe? Pues hermanos, si estamos preparados para pagar el precio, hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Vamos a salir victoriosos, hermanos. Mayor es el que mora en ustedes y en mí que el que mora en el mundo. Sigamos orando unos por otros. Oremos por nuestros gobernantes, oremos por su salvación, oremos por nuestro vecino. Pero ¿sabe qué? Hay que orar, pero hay que obrar. Hay que pedir por otros, pero hay que salir de la comodidad de nuestras casas, de donde estemos, y compartir nuestra fe. Y va a ver, hermanos, que la bendición de Dios se va a derramar sobre su vida. Y la paz de Cristo estará en su corazón. Que Dios les bendiga.